Acompáñanos en este nuevo camino, en el Sendero de los Brujos, donde los susurros del cosmos y las sombras del conocimiento se entrelazan. Atraviesa los velos del tiempo y el espacio, guiado por la sabiduría de los filósofos, alquimistas, magos y videntes que han trazado rutas en el éter de la memoria colectiva. En cada episodio encontrarás una llave esotérica que va a desbloquear dimensiones arcanas, un portal hacia lo oculto. Armado con curiosidad, adéntrate en la filosofía oculta, un dominio donde cada murmullo y cada símbolo es un enigma que desafía la comprensión. ¿Estás preparado para dejar atrás todo lo que conoces, para dejar atrás lo tangible y sumergirte en las profundidades de la filosofía oculta? Entonces, este viaje es para ti. ¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el Sendero de los Brujos. Ya saben que somos una casa que nos dedicamos a las consultas de palomayome, de santería y de tarot. Y que si quieres agendar una consulta lo puedes hacer mandando un mensaje en WhatsApp al 5614-096972 o al 5617-609082. Vamos a continuar con esta serie de programas que por lo que veo han interesado mucho. Recuerda que esta es una serie de programas que son parte de una serie que se llama Atrévete a pensar como brujo o En búsqueda de lo desconocido. Y la vez pasada, también hemos tratado, ¿de qué tratan estos programas? Trata del desarrollo de la conciencia, trata de la filosofía oculta, de explorar lo que estas mentes de los grandes magos, de los grandes brujos, de aquellas personas que se han dedicado a esto. Explorar lo que es la alquimia, la magia, pero transportarla a tu día a día, a acciones que vayan a reflejar esa vida que tú tienes y que te sean útiles. De esto es lo que tratan estos programas. Entonces vamos con el sufrimiento humano, la depresión y la necesidad de lo que es una segunda educación. Para empezar, vamos a ver qué es el sufrimiento y la depresión. Tenemos que ver que son parte de una condición existencial que nos va a invitar a mirar más allá de la superficie de nuestras vidas. La depresión no solo es una manifestación de tristeza, sino un llamado del alma para entender el vacío más profundo. Una señal que debemos de emprender, un viaje hacia la autorrealización y la plenitud psicológica. También tenemos que ver que ese vacío interno es a menudo un reflejo de nuestras cuentas pendientes, de aquello que no hemos resuelto con nosotros mismos o con nuestro pasado. La depresión puede ser esa oportunidad para enfrentar estas cuentas, para aprender a perdonar y perdonarnos, para comenzar a escribir un nuevo capítulo de nuestra vida. Pero a la vez también podemos ver que la depresión va a ser ese estado de desequilibrio entre el microcosmos, o sea, nosotros mismos, y el macrocosmos, el universo. Puede ser aquella separación de nosotros con Dios, así puede ser esa depresión. El sentirnos alejados de la mano de Dios. Esto va a indicar que nuestras energías internas están desalineadas con las fuerzas universales, que necesitamos buscar la armonía a través de una introspección, a través de una verdadera meditación o de un estudio, de un conocimiento de nosotros mismos. Estos temas son muy interesantes, ya que cuando nosotros estamos metidos en todo este mundo de lo esotérico, en la propia vida, vamos a experimentar momentos que no nos van a agradar. A nadie, como yo le he dicho, le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. A nadie tampoco le gusta estar deprimido. Entonces, cuando nosotros acudimos con el balao, con el santero, con el brujo para que nos ayude, o buscamos ya sea el reiki o la magia holística o el tarot, pues muchos de los casos que se llevan es precisamente la depresión, un factor muy fuerte, ya que esto, pues como digo, es esa separación de nosotros con Dios, es como sentirnos alejados de esa mano de Dios y que a la vez es una forma de ver que tenemos nuestra energía totalmente desalineada. Hay muchas ceremonias que nos pueden ayudar
a provocar que esa energía se alinee, pero de nosotros va a depender cómo la vamos a conservar y sobre todo enfocarnos en los factores de fondo que hacen que esto suceda. Muchas veces las personas están deprimidas y no lo saben. De hecho, el año pasado tratamos este tema de una manera muy profunda. Hay diferentes tipos de depresión, algunas son por eventos, algunas son por circunstancias, incluso por el tiempo, pero todos estos van a ser elementos que van a afectarnos nuestra psique y que de esta forma nos van a afectar nuestra relación con las demás personas. Una persona deprimida es una persona que por esa depresión ya no va a ser útil a la sociedad, va a ser también una carga, pero también es una persona que es considerarse como una enfermedad, ya que esta depresión puede hacer que la lleve a la persona incluso hasta atentar con su propia vida, a terminar relaciones, a tener una parte de conducta que no va a ser la adecuada, y eso le va a llevar a un aislamiento, lo que va a provocar aún más depresión, sobre todo esta falta de entendimiento. Y la gente que ya sabe, ¿no? El de échale ganas, pues lo peor que puedes decir, esto ya lo hemos dicho y en otros programas por internet también se ha visto, porque una persona deprimida no es que quiera estar deprimida, no es que hoy decido estar deprimido. Factores incluso químicos en los procesos cerebrales, de los neurotransmisores, que van a hacer que esta persona lo esté, ya sea por un evento muy fuerte o por algo que no lo deja en paz en su mente. Entonces esto es importante. También hay que entender que es parte de nuestra vida, o que bueno, puede ser parte, hay que evitarla a toda costa, pero el sufrimiento humano también va a estar muy intrínseco. Este sí va a ser más parte de nuestra vida, aunque de alguna manera también se puede evitar. Como decía Buda, el dolor pues no lo puedo dejar de sentir si algo me molesta, pero yo elijo si sufro o no sufro. Las emociones que están en nuestro interior, las emociones van a estar de alguna manera, o pueden ser controladas con entrenamiento y de forma, digamos, siendo constantes, para que entonces no nos dominen a nosotros. O sea, hay de dos sopas. O nosotros buscamos de alguna manera controlar las emociones, o las emociones nos van a controlar. La gente que no ha estado en estos desarrollos pues solamente vive controlado de sus emociones. Ahora también, en cuanto a lo que son las depresiones, nos llevan o vienen muchas veces de lo que es la parte externa de la vida, ya sea una impresión, ya sea una pérdida, ya sea algo que pensamos que no está bien, nos va a llevar a esta parte. Y nosotros entonces incluso nos volvemos partícipes de los elementos que nos llevan a estados de tristeza, a estados de depresión. Por ejemplo, en la vida material, aunque ahí es necesaria, por ejemplo, si nosotros vemos una pareja caprichosa, que sea totalmente, que no le pueda satisfacer nada, pero entonces nosotros vamos a ser seducidos con promesas de felicidad y de plenitud, o sea, nos va a alejar de lo que es de la depresión, pero al final nos va a dejar, nos podemos nosotros terminar con esta pareja o no es lo que resultó. Entonces aquellos elementos que estamos buscando en el mundo externo, buscándonos quitar o modificar algo interno, pues nos van a sumir todavía más, ya que nosotros siempre vamos a vivir, si no desarrollamos todos estos temas en nosotros, este tema de la conciencia, buscando esa satisfacción que nos puede llevar a tener un ciclo de deseo que nosotros pensamos que va a ser interminable, ya cuando logre estar con aquella persona, ya cuando logre tal puesto, ya cuando logre tal cosa. Y la verdad es que nunca vamos a estar totalmente satisfechos. Este tema también lo vimos en un programa pasado. Nosotros tenemos que ver que dentro de esta depresión buscamos satisfacerla distrayéndonos de la vida, no enfrentando el problema. No puedo yo reconocer que tengo una relación que no va para nada, no puedo yo reconocer que soy un mal padre, no puedo yo reconocer que en el trabajo las cosas no van a estar bien en el negocio. Entonces hay muchas maneras de enmascarar las cosas, ¿no? O sea, yo puedo incluso utilizar el trabajo para poder tapar todo esto, y también puedo yo volver una persona totalmente material buscando la acumulación de los bienes, y dejo de lado todo lo que es ese autoconocimiento. Y esos bienes, además de todo, esa búsqueda negativa, lo que están haciendo es bloquearme, tapándome a mí mismo de mí, y no voy a llegar a reconocerme, por lo tanto no voy a llegar a esa aceptación. Pero resulta que todos estos elementos externos pues no son de fiar. La vida material nos va a traicionar muchas veces. Por eso lo importante, como bien lo decía en el libro del Principito,
lo que realmente importa es invisible a los ojos. Todo lo que va a traernos un desarrollo, un crecimiento, incluso a veces no nos agrada tanto como llegan estas pruebas, a veces no nos agrada tanto como llegan estas enseñanzas, pero esto nos va a llevar a lo que es ese crecimiento espiritual. Dentro de la filosofía oculta se manejan muchas leyes. Hay que ir hablando poco a poco de ellos para que ustedes vayan conociéndolas. Entonces está la ley hermética del equilibrio. Por lo tanto, la obsesión por lo material nos va a desequilibrar esa balanza de nuestra existencia y nos va a alejar de la verdadera sabiduría y de nuestra armonía en nuestro entorno. Los elementos externos, como los terremotos, las tragedias personales, son impredecibles y nos recuerdan la fragilidad de la materia y la importancia de buscar un significado más profundo. Imagínense que ustedes compraron la gran casa, les costó muchísimo, la fueron construyendo poco a poco, pasaron los años, estuvieron teniendo ese desarrollo, la ilusión, le metieron cosas, el cuarto, las televisiones, los sillones, las camas, y de pronto llega un temblor y acaba con todo eso. Ahí está esa fragilidad. O tienes una pareja y empieza una serie de problemas de aquello que era el amor que estaba eterno, entre comillas. Pues resulta que empieza a haber ciertos problemas que no aguantan ya la relación y de pronto se rompe esa relación. Y también nos está diciendo la fragilidad de este mundo. Y nosotros, ningún brujo que se dedica a su desarrollo, ningún brujo que va y trabaja, se esfuerza, busca crecer, va a dejar su felicidad, va a dejar su vida en elementos que sean frágiles. Se va a construir una forma de ser que, aunque el negocio no esté funcionando de la mejor manera, aunque ahorita esté en una soledad, incluso sin pareja, ¿no? Más bien no en soledad, sino sin pareja, pues no va a pasar absolutamente nada porque sabe que todo esto es parte de lo que es la vida y se prepara mentalmente en su psique, en su vida, para poder enfrentar todo esto. Solamente teniendo estas preparaciones nos van a llevar a quitarnos, de saltar estos obstáculos y además de todo, ya en un nivel más alto, a usarlos en nuestro beneficio, ya que todo crecimiento, todo desarrollo proviene en muchas ocasiones, sí del entendimiento, sí de un nivel de conciencia alto, pero antes de llegar a estos niveles, todo va por medio de un duelo, por medio de un dolor. Todos aquellos elementos de la vida, por ejemplo, si nosotros recordamos algo de nuestra vida, podemos dividirlo en dos partes. Las partes que nos agradaron, las partes que no nos agradaron simplemente, pero vamos a ver cómo vivimos, cómo cuando recordamos aquel fallecimiento, aquella separación, aquella ruptura, eso que nos hace aún tal vez en algunas ocasiones sentir, y en otras ocasiones darnos cuenta de todo lo que aprendimos. Sí, de forma negativa, pues se puede, de una forma real, aunque yo no lo veo tan positivo, aprendemos más de los estados negativos. Como en otro programa dije, no es que el sufrimiento o el estado negativo ahí esté la clave para poder ser felices, no, sino que son los elementos que se aparecen en nuestra vida y que por medio de nuestro entendimiento tenemos que trascender para poder nosotros desarrollarnos y entonces lograr entender lo que es el desarrollo, la felicidad. Para esto nosotros tenemos que reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida material y sobre todo la importancia de cultivar riqueza. Y no hablo de riqueza material, sino de riqueza interna, de conocimiento de sí, de desarrollo de nosotros mismos, de espiritualidad, de aquello que aunque pase el temblor o aquello de que aunque alguien nos deje, pues nosotros lo podamos conservar y lo tengamos para nuestro propio desarrollo. Hay que buscar esta felicidad, hay que buscar este desarrollo, ya que todos aquellos grandes logros de la vida no soportan a gentes pasivas, sino que los logros, los triunfos, los premios son para gente que se decide a vivir su vida, a tomar la rienda de la misma, a tener acción sobre la misma. La vida material, esta relación entre la vida material y la psicología del ser, también nos
lleva al contexto, ¿no? La verdad es que nosotros vivimos en una sociedad, una cultura materialista que a menudo va a prometer más de lo que puede ofrecer. Muchas veces nosotros la idea de aquella plenitud, la idea de aquel felicidad, de aquel desarrollo al obtener tal o cual cosa, pues es una tontería. Esto no es así. Esto es publicidad de la propia vida. Pero también nosotros nos hacemos a la idea y nos desilusionamos porque entendemos mal las cosas. Desde la idea de que un coche nos va a hacer felices hasta la idea de que si nosotros vamos a graduarnos vamos a tener mejores oportunidades. No necesariamente es así. Que claro que siempre es importante estudiar y terminar una carrera para que realmente, pues sí, puedas abrirte camino. Más sin embargo, en el contexto actual, no te garantiza absolutamente nada. Tal vez podría revirar un poco y te garantiza un poco más de oportunidades, pero ahí en fuera no te garantiza nada. Es como cuando te firman un pagaré, no te está garantizando que la persona te va a pagar, sino te está garantizando que va a haber un juicio y que de alguna manera se va a resarcir el daño y que a veces ni siquiera es con el regreso de lo que es lo material. Si la persona no llega a pagar, dependiendo cómo se puede llegar el juicio y el esquema de cuál se hizo esa transacción, pues puede incluso llegar a la cárcel. La persona se va a la cárcel, pero pues de todos modos no te va a pagar, ¿no? O sea, hay que ver estas partes, ¿no? Hay que ir entendiendo poco a poco este tipo de conexiones que hacemos a veces, que son falsas, para cambiar todas estas conexiones y enfocar todas nuestras herramientas hacia elementos que sean realmente reales, ¿no? Entonces nosotros vivimos en esta cultura materialista que siempre va a prometer más de lo que realmente puede ofrecer. Si nosotros empezamos a ver dentro de lo que es nuestra psicología, existen este fenómeno y está muy arraigado en nosotros, ya es la parte de la materialidad, ¿no? Que somos seres materialistas. Esto tiene un impacto negativo en lo que es la búsqueda en nuestro bienestar mental y emocional, porque llega a ser tanta la obsesión por tener, aunque muchas veces no lo necesitemos, que termina por afectándonos. Hay artículos incluso que estudian ahorita los psicólogos. Por ejemplo, hay un artículo en lo que es un libro, bueno, una publicación que es de Psychology Today, en donde están discutiendo cómo nuestra obsesión por acumular riquezas y bienes materiales nos está impulsada por la necesidad. O sea, no necesariamente está impulsada por la necesidad, sino por un descontento interno. Hay veces que nosotros con ciertas cosas ya podemos ser felices. No hay que ser mediocres, pero hay veces que, bueno, ya con ciertas cosas ya estamos bien. Sin embargo, en realidad buscamos más, no porque lo necesitemos, sino porque internamente algo está fallando. Y al estar fallando ese algo y no enfrentarnos a nosotros mismos, no ir a la raíz de ese problema, lo único que estamos o lo que vamos a hacer es empezar a buscar en el mundo externo, lo cual es una estupidez, porque nada en el mundo externo va a tener la capacidad de mover algo en el mundo interno. Imagínate, ahorita ya tienes el coche que tú querías, ya tienes el viaje que tú quieres, pero resulta que tu abuelito, tu abuelita, que fueron como tus padres, para el caso de estas personas, dicen que se murió. Te aseguro que ese coche va a pasar a segundo término y te aseguro que hasta vas a andar cancelando ese viaje. O sea, hay que ver estas partes, hay que ver realmente dónde radica lo que es la verdadera felicidad. Por eso de que muchas personas que pudieran decir es que yo trabajo, estudio, me comprometo, me despierto temprano, hago todo para estar bien en la vida, para lograr alcanzar la plenitud, pues lo único que hacen es no ser felices, porque lo que necesitamos es un equilibrio. Tenemos que trabajar, no hay que ser huevones, tenemos que estudiar, no hay que ser displicentes, pero hay que buscar el equilibrio. Hay veces que no se permite, hay etapas de la vida, para todo hay etapas de la vida. Hay etapas de la vida donde una persona a lo mejor tiene que trabajar y estudiar y tiene que hacer las tareas y poco le queda para estar en otros puntos, pero aún así se puede llegar a tener la oportunidad para poder desarrollarse, ya que un buen brujo en todo aquello de la vida le va a ver esa capacidad para poder encontrar ese desarrollo. También otros estudios han demostrado que hay una correlación modesta pero consciente entre el materialismo y la disminución del placer, de la disminución del bienestar. Sonaría contradictorio, ¿no? Como entonces si yo ya tengo más, si yo ya tengo lo que quiero y aún tengo más, ¿por qué entonces voy a estar peor?
¿no? O sea, por eso hay gente que dice, ¿cómo lleno ese vacío? O sea, y lo quieren llenar metiendo cosas y lo único que están haciendo es hacer que ese vacío sea más grande. La materialidad definida por la importancia que una persona le da a las posesiones mundanas puede llevar a resultados negativos como la misma insatisfacción de la vida. Aquello que me da tanto placer, al momento en el cual yo no tengo esta relación correcta con las cosas, simplemente me va a llevar a estados totalmente contrarios a lo que yo estoy buscando, esa total insatisfacción con la vida, a esa depresión, a esa ansiedad. Hay que destacar que no todos los aspectos del materialismo, para no decir me voy a las fuentes, voy a ir con Buda, me voy yo a ir a meditar, o sea, para pensar en la flor dorada, o sea, no, o sea, Buda nunca dijo eso, o sea, realmente lo que Buda era, lo que buscáramos era que reflexionáramos sobre nosotros y nos diéramos cuenta de muchas verdades y dejamos de sufrir estar pensando estupideces. O sea, Buda nunca empezó a decir que entonces ponte en flor de loto para que logres esa paz espiritual. La verdad, mejor aprovecha y duérmete un rato. Si no usas la meditación para reflexionar sobre cosas de la vida, sobre qué estás haciendo, qué puedes cambiar, qué puedes modificar, estás entonces solamente siguiendo al zorro para que encuentre la madriguera donde en tu mente vas a encontrar aquella flor que te va a iluminar. La verdad, mejor ponte a ver alguna pantalla, ponte a jugar algún videojuego, ponte a ver Netflix, ponte a ver Amazon, lo que tú quieras, o realmente duérmete. O sea, al hacer ejercicio, que también es importante, porque muchas de las personas que están en este mundo espiritual pues piensan que todo es mental, y no. Ya hemos dicho, tenemos 3 cuerpos. Tenemos el cuerpo material, el mental y el espiritual, y los 3 se tienen que saber alimentar bien, los 3 tienen que hacer ejercicio, se tienen que hacer algo, porque si no se van a atrofiar, y todo es importante. Si tú de grande no te preocupaste por una buena salud, una buena alimentación, a tu medida, lo que tú podías hacer ejercicio, porque ir a correr un parque, bueno, eso sí lo puedes hacer, pues entonces de grande pues vas a estar con las consecuencias. Por muy espiritual que seas, pues vas a tener enfermedades o vas a estar atrofiado de alguna parte. Hay que tomar en cuenta que en este mundo tenemos que desarrollarnos material, mental y espiritualmente. Si nosotros nos desarrollamos mucho en lo mental, acumulando conocimientos, pero no vemos esto como impacta en nuestra vida, no logramos tener esa sabiduría de las cosas, no hacemos estas cosas para nuestra propia evolución interna, pues simplemente vamos a ser unas personas con un montón de cosas en la cabeza, pero con un montón de problemas de igual forma. Muchísimos problemas, muchísimos traumas, muchísimas formas inentendidas de captar el mundo, como, pero ¿por qué si yo soy así? ¿Por qué si yo soy tan bueno? Si yo le di todo a esa mujer y me dejó, si le di todo ese amor y me terminó dejando, si yo le di todo ese trabajo y valió madres. Dense cuenta de todo esto. Nos tenemos que ver, que buscar en nuestro interior aquella felicidad, buscar en nuestro interior aquellas cosas, y que sea nuestro motivo de vida en primer lugar, que sea la búsqueda de cosas que no sean efímeras. Es importante. Entre más nos acercamos al nivel espiritual, menos efímero van a ser las cosas. Posteriormente, el nivel en que está como intermedio entre lo efímero y no lo efímero es el nivel mental, porque también lo que tú sepas es importante, el estudio, el desarrollo es importante. No lo es todo, ¿no? El saber, el tener un título no lo es todo, pero va a ser muy importante. Y en el mundo material, pues más, obviamente, en el porcentaje mucho más grande va a estar las cosas que sean efímeras, y no hay que darle ese punto. Lo que vale de las cosas no es la cosa en sí, sino la emoción que nos hace sentir. Y si nosotros controlamos esa emoción, entonces vamos a poder controlar aquello, y no vamos a caer en esta falsa relación con la vida, en esta acumulación que realmente pues no sirve para nada. O sea, lo valioso en la vida, o sea, de lo material, lo que es valioso es lo que representa y lo que te hace sentir, no el objeto por sí mismo. Hay que verlo. O sea, una tele, no, que una super pantalla tototota. Bueno, ok, perfecto, está muy bien, cómprala. ¿Pero para qué? Porque me gustaría con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, ver la tele, quiero yo observar algún programa, me gustaría jugar un videojuego. Bueno, ya tienes un sentido, pero realmente tenemos que ver las cosas en el sentido profundo. Si por X o Y no tengo la pantalla muy grande, me frustro, no puede ser, es que entonces ya no puedo convivir con mi familia sin esa pantalla tan grande, ya no puedo jugar ese videojuego, ya no puedo ver tal programa. O sea, los vas a poder ver. O sea, hay que ver este punto. No hay que desviarnos de los reales objetivos de las cosas. Las cosas son un medio
punto. Y también, o sea, la acumulación o el dinero es un medio. Nunca en sí van a ser el fin. Lo que sea que tú quieras va a ser un medio para que a ti te proporcione o te dé algo, alguna emoción, alguna satisfacción, algo de utilidad. Y que si tú llegas a controlar tus emociones y estás firme en tu interior, puedes incluso llegar a prescindir de ese algo, o puedes incluso no sé, a suplirlo por otra cosa, y de esta manera pues no vas a llegar al hecho de sentirte frustrado porque no tienes exactamente aquello, ¿no? O sea, muchas veces hay, sobre todo en México, o a lo mejor cuando uno está como estudiante, pues requiere que le piden algo, pero resulta que aquello que quiere comprar existe de precios, y el super mega profesional es que quiero una computadora, o yo quiero cualquier cosa de lo que sea para desarrollar una carrera, para hacer un trabajo o algo, pues resulta que hay de diferentes precios, y que de alguna forma pues no necesariamente el más caro ni el más lujoso es el que tenemos que tener para poder cumplir el objetivo. Podemos hacerlo con cualquier otra cosa, podemos suplirlo. Lo que pasa es que hay muchas personas que no tienen esa capacidad de saber esto y se aferran a las cosas. Si no es esa mujer, no va a ser nadie. Si no es ese hombre, me vale madres. Y andan incluso hasta soportando engaños. No me importa, yo sé que esta persona me engaña, pero si yo me salgo de la casa, voy a dejar entrar al amante, entonces el amante se va a quedar con todo. Entonces yo no le doy la oportunidad para que estas personas se hagan. No me importa que esta persona tengamos problemas, no me importa que estemos siempre peleando, no me importa que todo el día le esté reclamando, pero yo no me voy de aquí porque otra persona no va a disfrutar lo que a mí me costó tanto trabajo. Yo a este cabrón lo conocí ahí casi, bueno, para nada ahí, casi limosneando, y gracias a mí es que tiene todo esto. No, es que de verdad, o sea, parecieran ejemplos de broma, pero en realidad esto sí llega a pasar. Mucha gente llega a estar en estos puntos. Ahora, la materialidad, ¿no? Esa importancia que se le da por parte de las personas a las posesiones mundanas puede llevar a los resultados negativos, como esa misma insatisfacción de la vida, procesos de depresión y ansiedad. No todos los aspectos materiales van a afectar de esta forma, ni no todo es malo. Y repito la idea, si yo tengo aquel celular de primer nivel, del mejor celular que hay actualmente, pues el pinche celular no va a ser culpable de mis traumas. Punto. No, o sea, los traumas yo ya los traía. Los problemas yo ya los traía. O sea, yo ya mismo me había provocado aquello, o yo mismo no me había puesto atención, o ni siquiera sabía que el hecho de querer tener aquella cosa material en realidad respondía a un elemento de mi propia psicología que no he resuelto. En muchas investigaciones hay esto, e incluso estas sugieren que mientras que la materialidad centrada en el éxito puede tener un impacto positivo, y hablamos de un éxito de la vida en relación a un desarrollo integral, porque una persona que trabaje mucho tiene éxito económico, y bueno, y luego con quién lo va a compartir, o una persona que a lo mejor pues simplemente busque el éxito en lo que es la materia, pero no se preocupa por otras cosas, pues después no se pregunte por qué tiene una familia totalmente disfuncional. Y claro que puede decir, no, es que yo tuve que trabajar por la necesidad. Ok, perfecto, no hay ningún tema. O sea, entendemos que el contexto también importa, donde vivimos. Pero te aseguro que unos minutitos si hubieras tenido para poder hacer una llamada, o para poder de vez en cuando invitar a tu familia y no perderte, porque vivimos tanto en la materialidad, vivimos tanto en el que dirán, vivimos tanto en mostrarle al mundo lo felices que somos, cuando ni pinche idea tenemos de lo que es ser felices. Ni siquiera sabemos qué es la verdadera felicidad. Y hay personas que nada más con aparentar, el tener, ya ni siquiera el tener, ¿no? Que eso también puede ser frágil, el aparentar tener, que voy con las amigas, o me voy a tal lado, o estoy en tal parte, y me tomo la foto en la playa, y me tomo la foto ahí en el avión, y pues imagínense, ni siquiera es a veces el tenerlo, a veces el aparentarlo, y a veces gastan toda su vida, su energía para poder aparentar algo. O sea, esas vidas son demasiado tristes, pero mucha gente vive en esas apariencias, y que termina que nunca se desarrollan, son personas frágiles, débiles, y que por lo regular o terminan con alguien con muchos problemas, que terminan realmente mal, o en la mayoría de los casos terminan solos o solas. Entonces hay ciertas cosas que sí
si la centramos y dirigimos bien todo este desarrollo de la materialidad hacia puntos conscientes y pensados, sí nos puede llevar al desarrollo de nuestro propio éxito y así tener una mayor satisfacción. Cuando nosotros ya entendemos todos estos puntos, incluso la parte económica, la parte material, sí nos puede llevar a tener esa satisfacción cuando sabemos que las cosas en sí no valen por lo que valen, sino por lo que van a representar y lo que nos van a hacer sentir. Si yo tengo a lo mejor unas pantuflas todas viejas y tengo otros zapatos más caros que menos viejos y de pronto están bien en buen estado, pero tengo que deshacerme para allá porque voy a comprar otros, tengo que deshacerme de algunos, así los otros zapatos han costado más caros, así han estado en condiciones óptimas y yo tengo ese propósito de estar cambiando mi armario, te aseguro que voy a preferir deshacerme de aquellos zapatos que de aquellas pantuflas que tengo desde toda la vida, que me recuerdan cómo yo salí de aquellas pobreza, ¿no? Entonces las pantuflas para mí van a representar que debo de poner los pies en la tierra. O sea, se dan cuenta cómo lo que realmente importa de las cosas o las personas, lo que nosotros pensamos o lo que nos genera. Muchos de nosotros elevamos a personas, elevamos a la pareja y en sí la pareja es otra cosa. O sea, la pareja es otra cosa. Y hay gente que nos dice, oye, pues tú que no te das cuenta de cómo está esta situación, no te das cuenta de que te engaña, no te das cuenta de que es una persona negativa, porque tú ya te hiciste esa idea. También hay que ver, o sea, lo importante es lo que nos genera, pero muchas veces la idea que tenemos en nuestra mente puede estar distorsionada y le damos más importancia. Es que entonces a mí el anillo de diamante me va a generar un gran placer porque va a hacer ver que yo en la mano, en el dedo, yo voy a tener la muestra de mi desarrollo y mi crecimiento y mi estatus. No, o sea, ahí está mal. Tienen que buscar que te generen cosas enfocadas en tu desarrollo, en tu conciencia, que este es lo que aquí se le llama el éxito. El éxito va más por un desarrollo, un crecimiento interior, un crecimiento espiritual, más que una presunción de forma totalmente material. Si la felicidad, o sea, la materialidad solamente la centras en puntos que son efímeros, que no te desarrollan, pues entonces lo que vas a hacer es encontrarte con muchos problemas. Dentro de todo esto, no es que nosotros simplemente entremos a la vida en el concepto o entremos a la vida nada más porque sí. O sea, la vida que nosotros vivimos va a ser influenciada por muchos aspectos. Uno de ellos importantísimo es la personalidad. Juega un papel muy importante. Y esta personalidad va a influir en cómo el materialismo va a afectar nuestro bienestar. Por ejemplo, las personas con altos niveles de neurotismo y narcisismo experimentan el materialismo de manera diferente. Mientras que el neurótico puede disminuir el bienestar, el narcisista puede elevarlo. O sea, hay que ver esta parte. O sea, dependiendo cada uno, vamos a tomar aquellos eventos externos de la vida de una u otra forma, pero siempre hay que saber que los podemos controlar. La vida material, hay que recalcar esto, es necesaria para nuestra vida, para nuestra existencia. Sí es necesaria, tenemos que comer, tenemos que cubrirnos, tenemos que tener un techo, es necesario esa parte. Pero no debemos de dejar que esta vida material defina nuestra felicidad o nuestro sentido de plenitud. Debemos de buscar un equilibrio entre nuestras necesidades materiales, nuestro desarrollo psicológico, nuestro desarrollo espiritual, reconociendo que la verdadera satisfacción proviene de un sentido de propósito y conexión con los demás, no solo con lo que nosotros poseemos. ¿Okay? Vamos a este punto. Ahora también vamos a tocar este tema que es importante debido a que aquí hay muchas cosas que se mencionan, pero decir, bueno, ¿y cómo? ¿Dónde las aprendo? ¿O dónde se supone que esto debe haber aprendido? Que entonces pasé mi infancia de noche, porque pues yo no acuerdo que me hayan dicho que pues el mundo material y la felicidad, ¿no? Yo crecí con la intención de trabajar para poder tener recursos y entonces así poder tener estabilidad y ser feliz, así yo crecí. No, a ver, lo que pasa que exactamente
todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico, incluyendo este programa, todo lo que tú puedas ver dentro de los consejos de los espíritus, los santos, dentro de la misma preparación del tarot, todo esto en realidad te está enseñando a que tú reorganices tu estructura mental y por lo tanto vayas y modifiques tu vida. Cuando tú entras a un mundo espiritual no sabes más que lo que conoces. Cuando entras o te rayas o te ensantero o babalao, empiezas a un nuevo mundo con otras nuevas formas de reglas. Te empiezan a redefinir ese mundo. Te empiezas otra vez a enseñar, estás aprendiendo otra vez esta relación con el mundo, pero ya desde otra perspectiva. Esto es importante. Por eso cuando te desarrollas bien en todos estos cultos, magias, sí empieza a tener un crecimiento integral en tu propia vida. Entonces, la segunda educación es un aprendizaje que vamos a ir obteniendo ya posteriormente, que no tiene nada que ver con lo que aprendemos en los periódicos, ni lo que aprendemos de las cuestiones externas, sino que va a ser algo que va a profundizar en el autoconocimiento, en la inteligencia emocional. Esto es importante. Puede haber gente muy inteligente en cuanto a aprenderse cosas, datos, saber tener mucho conocimiento, pero sin embargo conserva inteligencia emocional. ¿Cuántas personas no podemos conocer que pese a que podemos considerar a los que tienen muchas habilidades en la vida, pues simplemente cometen puras tonterías y están haciendo cosas solamente que le afecten porque no tienen esa inteligencia emocional? Estos aspectos, el autoconocimiento y la inteligencia emocional van a ser aspectos esenciales para el bienestar psicológico. Esta educación no solo abarca conocimientos académicos o habilidades técnicas, también va a incluir la comprensión y el uso adecuado de nuestras emociones, de nuestras motivaciones, de nuestros pensamientos internos. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? Lo que queremos, lo queremos. ¿Qué buscamos cuando buscamos algo? Todo esto se contesta por medio de lo que es la filosofía oculta. La importancia de esta educación emocional, de esta educación espiritual, que a la vez también incluso es una educación social, se han destacado en muchos estudios y artículos. Demostrado que el aprendizaje social y emocional puede ayudar a nosotros a comprender y manejar mucho más nuestras emociones. Nos ayuda a desarrollar empatías, aumentar autocontrol, manejar el estrés. Además, podemos observar que los educadores con mejores habilidades en este aprendizaje social y emocional son más propensas a tener buenas relaciones con su entorno, ¿no? Por ejemplo, entre más nosotros tengamos esta aprendizaje, esta segunda educación, vamos a poder nosotros tener un entorno más satisfactorio y tener así mayores oportunidades. En lo que es la autoconciencia, esto es uno de los elementos de esta segunda educación. Va a comprender nuestros estados internos, va a hacer que nosotros comprendamos estos estados internos y esto nos va a ayudar muchísimo en la toma de decisiones, que esto es lo que va a ir definiendo nuestra vida, el control de nuestras emociones, a una real percepción de nuestro ser interno, de nuestro yo, incluso a una salud mental general. Toda esta segunda educación nos va a permitir reconocer las sensaciones internas de nuestro propio cuerpo, lo que va a influir en nuestra capacidad de comprender y así regular nuestras emociones. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Y si realmente lo sentimos o solamente lo estamos pensando, suponiendo o imaginando. Es que yo amo a esa persona aunque no me haya correspondido nunca y aunque nunca se haya fijado en mí. No la amas. O sea, tú tienes ahí un rollo mental que te hace pensar que tú la amas. Es una ilusión, porque no puedes amar a esa persona, ni siquiera a lo mejor le importas. O sea, esto sería, y si llegara a pasar que esa persona te hiciera caso y de todos modos no le importas, pues también estarías en un gran problema. Esto sería tal vez hasta peor. Hay que ver que todos estos elementos que vamos a ir aprendiendo, pues tenemos que tener esa disciplina, porque en el día a día los obstáculos de nuestra vida, tanto internos como externos, si no los tomamos como aquellos potencializadores de nuestra vida, de nuestra experiencia, lo único que va a pasar es que
vamos a ver sufrimiento y obstáculos y vamos a pensar que todo está mal porque en la vida algo estuvo mal y ya entonces todo lo demás está jodido. No, hay que entender que para crecer tenemos que actuar, tenemos que esforzarnos, y a veces ese esfuerzo, a veces el desarrollo nos puede llevar a pensar que para qué chingados estamos haciendo todo esto si lo que podemos lograr es muy poco. La verdad es que es muy poco, así lo piensas. Ya cuando la persona está en ese desarrollo, pues ya tú mismo, si tú alcanzas esa parte, entonces te darás cuenta de todo lo importante que es. Tenemos que a la vez comprender lo que son las razones que hace que nosotros sintamos lo que sintamos o pensemos lo que pensemos. Estas razones, ¿dónde están? Y simplemente se van a basar en un vacío interior muchas veces. Muchas veces tenemos personas con las cuales tenemos alguna relación sentimental y lo único que están haciendo en realidad nos están desviando de las verdaderas razones, nos están incluso acercando más a un vacío interior porque estamos buscando factores externos para validarnos, para satisfacernos. La segunda educación nos puede hacer, más bien nos lleva a que aprendamos a llenar estos vacíos internos, no con alguien más, no con algo más, sino con un conocimiento, lo que nos va a llevar a una real satisfacción personal, en lugar de buscar constantemente el logro, el reconocimiento, la pareja, el premio, la fama, en lo que es la vida externa. Esta segunda educación es ese proceso integral que va a abordar el mundo interno de la psicología, de las emociones. Nos va a proporcionar esas herramientas para tener una vida más plena, para tener una vida mucho más consciente. Ahora nosotros también tenemos que ver que independientemente de nuestro estado de soledad o no, tenemos un compromiso que hemos hecho con la vida. Así como nosotros a veces de forma inconsciente nos comprometemos hasta con personas o damos facultades a personas que no son, nosotros también tenemos esta relación, este compromiso con la vida. Todas estas ideas de cómo comprometerse con la vida nos van a llevar a conceptos o creencias que van a buscar esa interacción con el mundo físico. Nuestras ideas pueden ser valores, aspiraciones o incluso prejuicios y miedos que una vez internalizados van a influir en nuestras decisiones y percepciones. Este compromiso, digamos que es como si nosotros sacáramos un crédito a un largo plazo de una casa, vamos a ponerlo así. Es que va a ser de igual forma, va a ser un compromiso a largo plazo. Tenemos que comprometernos a largo plazo con nuestro desarrollo y con nuestra vida para empezar a ver lo que son los resultados. De alguna forma, de la parte también negativa, vemos como ya nos comprometimos sin querer con algunos elementos que son negativos y que además los arraigamos tanto y se vuelven una parte muy negativa de nuestra vida y nos afectan muchísimo. Si nosotros ya nos comprometimos con la vida en relación a que somos fracasados o a como tal cual cosa no es para mí, entonces sí, realmente nunca esa cosa va a ser para ti y vas a estar en una vida llena de fracasos. Son los acuerdos que nosotros vamos a hacer con la vida, porque una de las cosas que son importantísimas, súper fuerte, es las ideas, ya que las ideas van a tener el poder de mantenernos en un ciclo de dependencia y sufrimiento si no las examinamos críticamente. La creencia del éxito se mide, por ejemplo, o así la miden únicamente por la riqueza material, lo que puede llevar a una persona a perseguir incansablemente metas externas, descuidando el bienestar propio, el bienestar emocional, el bienestar de su familia, el bienestar de los suyos o el bienestar espiritual. Tenemos que liberarnos, tenemos que romper ese contrato con estas ideas. Para esto necesitamos introspección, autoconocimiento, entrarle de lleno a todos estos temas, activarnos, movernos para poder identificar y entonces cuestionarnos aquello que nos ha limitado. Es un desapego consciente de los patrones de pensamiento que ya no nos sirven y que realmente nunca nos sirvieron, o que tal vez en algún momento eran necesarios, pero que ahorita ya no. Pero siempre, gracias a esto, nos podemos llegar a autopercibir como algo que todavía ni siquiera es real. Hay que tener esa
separación, hay que liberarnos. Y esta verdadera liberación y este verdadero desarrollo van a venir de esa reorientación hacia un enfoque más interno y consciente de la vida. Esto nos ayuda muchísimo cuando nos iniciamos, ya sea en un culto, en una mancia, en una escuela de pensamiento, porque aquí nos van a dar una segunda educación, una nueva orientación a nuestra vida. El rayamiento precisamente es aquella estructura, esa ceremonia de estructura, que va a darnos elementos para que nosotros podamos ser más conscientes y tener más desarrollo. No es que el rayamiento ya por sí solo nos va a solucionar la vida, no, muchas veces nos van a quitar enfermedades, nos van a quitar problemas, pero no va a ser esa la solución. Simplemente el rayamiento en su mayor medida va a ser aquella oportunidad para que nosotros podamos desarrollarnos y enfocarnos y ser más conscientes de nuestra vida. Hay que buscar el crecimiento espiritual, hay que buscar ser auténticos, hay que buscar la conexión con Dios, con los espíritus, con los demás, con nosotros mismos, en lugar solamente de estar acumulando ideas negativas o buscando solamente la acumulación y el acrecentamiento meramente en lo material, que ya dije que sí importa, pero a medida que nos satisfaga una necesidad, que nos lleve y que nosotros nos dirijamos que ese desarrollo material le pongamos una meta que tenga que ver con nuestro desarrollo mental y espiritual y sentimental, incluso lo podemos ver de esta forma. Ok, aquí hay temas que, como ven, son temas complejos, son temas que hay que ir reflexionando, son temas que hay que interiorizar para que todo esto tenga un sentido. Porque si tú escuchas esto y no te pones a reflexionar y no te pones a actuar, y después de que actúes no buscas cómo mantener las cosas, no estás entendiendo nada. Ya vimos la regla de 3. La regla de 3 es: lo pienso, bueno, lo hago entonces, pero después lo tengo que mantener. Ponte algo, aunque sea poquito, 10, 15, 20 minutos, haz alguna actividad, lo que sea, desde hacer un ejercicio, desde leer, desde empezar a reflexionar sobre ti mismo, el análisis de ti, ver cómo es tu conducta. Ponte a hacer algo, un poquito cada día. Esto te va a ayudar muchísimo, porque aquí lo importante es la constancia, es la resistencia. Como digo, en una pelea no va a ganar el más fuerte, sino va a ganar el que más resiste. ¿Y quién va a ser más feliz? No el que más tenga, sino el que menos va a necesitar. Bueno, yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.